Saludos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Espero se encuentren con bien, deseando que estén pasando una linda noche. Es para mí un placer y un gusto poder saludarles como siempre, aquí desde la ciudad de Querétaro, de este lluvioso día. No sé cómo les esté yendo por allá, pero me parece que por todos lados está lloviendo. Y bueno, pues espero que estén tomándose su cronuit, su chocolatito caliente, que estén disfrutando Ya me de... colgué. Pues todo. Pues qué buena onda que ande bien todo por allá. Aquí sí nos está lloviendo a cántaros, pero estamos acá disfrutando de todos modos. Qué gusto saludarte, Edu. Gusto saludarte, hermano. Gusto saludar a todos los demás. Están por ahí conectados. Nos dice usuario de Zoom desde San Luis Potosí. Si nos quieres reportar quién eres, porque no vemos a usuario de Zoom. Tenemos por ahí saludándonos a Edu, que ya tenemos por aquí. Jesús Ortiz desde Ometepec, Puebla. Y bueno, ¿quién más tenemos por ahí? A ver, espérame, ¿viste? Tenemos a mi estimado Gerardo Martínez desde Ensenada, Baja California. Pero qué gusto verte, hermano. Por ahí tenemos a Jesús Ortiz, a Virginia. Ahora sí nos vas a decir, usuario de Zoom, quién eres. Ruth, qué gusto verte desde Guadalajara. Ruth Dávila, qué gusto verte, Ruth. Tenemos por ahí a, ¿quién más? Virginia, Adolfo, Shirley desde Colombia, qué gusto saludarte, Shirley. Tenemos a Igle, a Moni Cárdenas, a Damaris, a Adolfo, a Miguel Núñez, mi querido padre que anda por ahí, Gerardo Rodríguez, qué gusto verte desde Utah. Me encanta que acá son las 9 de la noche y ya estamos a oscuras, ahí nada más tenteando y tú todavía estás a la luz del día, Gerardo. Qué gusto verte por aquí. Gracias, muy amable. Aquí en el trabajo, miren la pizza. Eso es todo. Aquí trabajando duro. No, Gerardo, eso está padrísimo. Y bueno, pues Sandra, ya sabemos quién es usuario de Zoom, es Sandra. Qué gusto saludarte, Sandra. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues miren, ya sabemos que es un poco tarde, entonces quiero acelerar el paso, porque yo sé que tienen actividades, que tienen que cenar, que tienen que descansar, prepararse para dormir a muchos de ustedes, entre otras cosas. Entonces, bueno, quisiera hoy acelerar el paso para que podamos hacerlo lo más rápido, práctico posible y que puedas disfrutar esta sesión. Muy bien, ahí inviten, ya no me dé tiempo de echarle, voy a mandarles un grito a todos los demás que nos hacían falta. Empezamos el día de hoy muy particularmente tarde esta sesión porque, bueno, tuvimos una sesión médica de panel de expertos hace un ratito, recién terminó, entonces, pues, bueno, estábamos ya listos para en cuanto terminara arrancar la sesión. Entonces, bueno, ya queremos iniciar para que también puedas disfrutar de esta noche con tu familia, con tu cena y no quitarte más tiempo. Y bueno, como cada lunes acostumbramos, pues vamos a iniciar con esta sesión del análisis de un libro. Entonces, lo hemos platicado durante ya algún tiempo, pero bueno, voy a repetirlo. Resulta, bueno, antes de todo dice que saludas al equipo Monterrey, Adolfo Futuro Diamante, Patti, Cris, Puga, Betsaide y Patti en Tecamachalco, Puebla. Muy bien, muy bien. Bueno, les decía, bueno, como bien lo habíamos platicado, el año lo dividimos en tres cuatrimestres. Y como no sé si podrán observar, el primer cuatrimestre del año, pues hablamos de algunos conceptos basados en desarrollo personal, desarrollo de tu pues, poder interior, entender un poquito quién eres, cómo ir desarrollándote, cómo ir mejorando ciertas actitudes y habilidades para pues, poder desarrollar un poquito más de tu potencial personal. Ese fue el enfoque de nuestro primer cuatrimestre. Nuestro segundo cuatrimestre, nuestro enfoque fue en el tema del desarrollo de negocios y de la industria en la que nos encontramos. Entonces, pues hablamos un poquito del por qué era tan importante conocer la industria, porque es importantísimo que también conozcas el negocio en el que estás, no importa en el que estés, simplemente es importante que domines y conozcas tu proyecto de negocio, que domines la industria, y eso es importantísimo. Y bueno, en este último cuatrimestre del año que se nos está yendo como agua, vamos a platicar ahora de un tema que yo sé que te va a gustar y este tema está basado en el liderazgo, en la influencia que puedes ejercer hacia los demás, cómo puedes ejercer un liderazgo efectivo y cómo puede que tu liderazgo pues, realmente pueda influenciar de manera significativa y positiva en las personas que te rodean.
Entonces, esa es parte importante de nuestro objetivo este segundo cuatrimestre del año, y eso es algo que queremos que pues puedas disfrutar, digamos, puedas plantearte, puedas conocer, etcétera. Y bueno, pues para no dar preámbulo al asunto, les presento el libro que vamos a ver el día de hoy, y es este de aquí, aquí lo tengo en mi mano. Este es un libro que ya tengo, bueno, de hecho, este está más nuevecito. Hoy lo disfruté porque huele a libro nuevo, porque tuve que abrirlo. Resulta que tenía uno subrayado así padrísimo, pero pues lo presté, entonces pues nunca volvió, y como ustedes saben, cuando prestan un libro, pues no regresa generalmente. Entonces, mi recomendación muy particular es nunca presten libros, ¿ok? En su vida, no los presten, ¿ok? Mejor que la gente los compre. Y si alguien quiere el libro, se lo puedo dar en digital, eso sin problemas, eso sí lo puedo compartir sin problemas. Si no lo tienen, háganmelo saber y con gusto se los comparto. Este libro se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas. Aquí se los enseño. Y bueno, perdón, cómo ganar amigos. Siempre digo cómo hacer amigos. Y bueno, fíjense que para hacerles o plantearles un poquito del contexto del libro, este libro se escribió por este hombre que se llama Dale Carnegie. No sé exactamente y no he investigado, pero yo pues estoy casi seguro que era algún pariente de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue uno de los primeros grandes millonarios que existieron digamos, en la era capitalista en la que actualmente vivimos, en la era industrial, que en su momento tuvo su auge. Fueron los primeros grandes capitalistas, Andrew Carnegie, y bueno, Dale Carnegie lo escribió. Este libro fue escrito en 1932, curiosamente, 1932. O sea, bueno, perdonen, creo que fue 1930 a 1932, no me acuerdo exactamente. Pero algo que me quiero platicarles particularmente de estas fechas es que me parece que para mí estas fechas de 1930 a 1940 fueron una de las épocas más importantes respecto al desarrollo de conocimiento basado en el desarrollo personal y de los negocios, como pues quizá no se había dado en mucho tiempo. De hecho, también político. Ustedes bien conocen, por ejemplo, a Aldous Huxley con Un Mundo Feliz. Él escribió ese libro en 1932. También en esas épocas, ay, se me fue, George Orwell, que obviamente habla y plantea mucho la idea política de estos libros famosos de 1984, esta distopía donde gana el comunismo y entonces hay un cierto control social, etcétera, que yo les recomiendo muchísimo que lean, sobre todo para entender hoy la actualidad o la social y política. Pues obviamente fue escrita en esa década de 1930 a 1940. También escribió Revolución en la Granja por ahí, que es otro librazo de George Orwell, y que de alguna manera nos ayudan a entender que estos grandes pensadores estaban enfocando mucho su intención a lo que hoy necesitamos. Y esa es la parte interesantísima de lo que hablamos con estos libros de estos autores, de estos contemporáneos. Muy bien. Entonces, bueno, en ese contexto quise entrar como materia porque me es importante que conozcan un poquito el tiempo en el que se estaba viviendo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en ese tiempo se estaba viviendo un gap, como un intermedio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914, más o menos, y terminó por ahí de 1917. ¿Ok? 18, más o menos. Entonces, estamos hablando de 1930, estábamos a vísperas de unos 12 años más, digo más, un poquito menos, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estábamos viviendo una era industrial poderosa, donde obviamente los países empezaban a tener los conflictos, particularmente por uno de los recursos más importantes que hoy se conocen, que es el petróleo, pero que también podemos considerar que es la energía. Muy bien, hoy en día, y es importante contemplarlo, la energía es uno de los recursos que son más solicitados en el mundo o en esta época de producción, pero también de alguna manera la energía misma fue la que hizo que el hombre pudiera evolucionar gracias al descubrimiento del fuego. Entonces, la energía nos ha acompañado desde mucho tiempo, y hoy algunos místicos metafísicos o físicos cuánticos nos dicen que la energía también y la gestión de nuestra propia energía es la que nos ayuda a saber si podemos hacer algo con nuestra vida, si podemos hacer algo con el sentido de nuestra existencia y con las acciones que hagamos al respecto, o dejemos guiarnos nada más por la vil y sutil idea del paso del tiempo y de la vida. Muy bien, entonces ese es el punto importante que podemos encontrar dentro de este contexto histórico que hablamos en nuestros libros de estos autores contemporáneos y de todo este temere que tenga el que hablamos. Ahora sí vamos a entrar en materia porque no me quiero ir más lejos.
Vamos a platicar el día de hoy de este libro de cómo hacer amigos e influir a las personas. Déjenme nada más compartirles mi pantalla para ir directamente a la presentación. Aquí está. Ok, aquí está. Denme un segundito. Ahí por ahí. Gera, te voy a hacer admin para ver si me ayudas si estás todavía ahí, Gerardo, para ver si me ayudas Sí, aquí estoy. así todo eso, ¿no? Porfa, para no hacerme bolas luego. Ya te hice confirmar. Gerardo. Gerardo Martínez, sí, perdóname, Gerardo. Es que tú estás esperando. Es que aquí hay dos Gerardo, ¿eh? ¿No hay otro por ahí? No va a ser que, pero no, ya quedamos. Bueno, muy bien, vamos, pues. Muy bien, resulta que este libro, aquí está, se los presento. Quien no lo tenga, avísenme, por favor, y con gusto se los comparto en digital. Y bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Vamos a empezar con esta sesión 1 que habla de técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Esta es la primera sección, la primera sesión. De hecho, está dividida en 4. Vamos a hablar principalmente hoy de técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. La segunda parte va a ser 6 maneras de agradar a los demás, pero en este momento vamos a hablar de 3 técnicas fundamentales para eso. Ahora, antes de empezar, quiero darte 8 objetivos que te van a ayudar a entender este libro o a lograr eso que deseas de este libro. Muy bien, mi primer objetivo es salir de una rutina mental, concebir nuevas ideas, adquirir nuevas visiones, descubrir nuevas ambiciones. 2, hacer amigos rápida y fácilmente. ¿Ok? Aumentar su popularidad, lograr que los demás piensen como usted, aumentar su influencia, su prestigio, su habilidad de lograr que las tareas se realicen. Proceder ante las quejas, evitar discusiones, preservar sus relaciones humanas, afables y agradables, convertirse en un mejor orador, un conversador más jovial, despertar entusiasmo entre sus asociados. Muy bien, esos son nuestros 8 objetivos de este libro. Muy bien, ahora vamos a hablar de las 9 sugerencias sobre la manera de obtener un mayor beneficio de este libro. Yo les recomiendo, y yo lo empecé a hacer también, hacer ciertas anotaciones. Entonces, me gustaría que quien se dedique o quien le gustaría mucho estar conmigo en este camino y con los demás oradores que vayamos a tener en el futuro de este libro, pues puedan hacer o seguir estas como recomendaciones o sugerencias. La primera es lograr un deseo profundo, impulsivo de dominar los principios de las relaciones humanas. Lea cada capítulo 2 veces antes de pasar al siguiente. A medida que lee, deténgase frecuentemente a preguntarse cómo puede aplicar cada indicación. 4. Subraye cada idea importante. 5. Relea el libro todos los meses. 6. Aplica estos principios en cada oportunidad que se presente. Utilice este volumen como manual de trabajo para ayudarse a resolver sus problemas diarios. Muy bien, entonces, bueno, esa es una de las sugerencias. 6. Ahí nos faltan 2. 3. Convierta este aprendizaje en un juego entretenido ofreciendo a algún amigo una moneda por cada vez que le sorprenda violando una de estas reglas. Haga todas estas semanas una compulsa sobre el progreso que realice, pregúntese qué errores ha cometido, qué lecciones ha aprendido para el futuro y lleve un diario que hay al final de este libro para exponer cómo y cuándo ha aplicado estos principios. Muy bien, aquí por ahí en el diario hasta el final también. Muy bien. Y bueno, eso es básicamente algunas recomendaciones previas de esta primera parte, del libro en general, perdónenme, del libro en general. Y ahorita pues vamos a ver, digamos ya los 3 puntos que vamos a evaluar en esa primera parte de las técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Muy bien, de esas técnicas nos vamos a dividir en 3, que es, la primera se llama, si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Muy bien. El segundo es el gran secreto para tratar con la gente. Muy bien, este es el segundo punto que vamos a ver. Y el tercero se llama, quien puede hacer esto tiene el mundo entero consigo, quien no puede, marcha solo por el camino. Muy bien, 3 puntos que vamos a evaluar y vamos a estar analizando. El primer punto, muy bien, primer punto, ahora sí que como Rudy, ¿no? Entonces, si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Antes de seguir con esta parte, me gustaría mucho, si andan por ahí, que me dijeran, ¿qué creen que signifique esto? ¿Ok? Estamos hablando, ojo, de cómo mejorar nuestras relaciones humanas, cómo hacer amigos o cómo ganar amigos, cómo influenciar en las demás personas, entre otras cosas. Ahora me pregunto ¿tú qué piensas respecto a este tema? Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Me gustaría que me dijeran en algunos comentarios en el chat
¿Qué creen que signifique esto? O porque me abran su micrófono, como ustedes gustan, nada más por ahí, ayúdenme a hacer algún comentario muy rápido. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. ¿Qué significa? Ayúdenme. Chat, abran su micrófono. ¿Quién anda por ahí? Aquí ando Ya viendo. lo abrí. ¿Quién anda por ahí que se escucha? Sandra. Sandra Inés. Ajá. Adelante. Creo yo que hay veces que las personas sí tienen como aparente amistad y hablan entre ellas bien, pero en cuanto se van, hablan mal de ellas. Yo creo que... Y luego esas malas acciones llegan a la persona con la que estuvieron hablando, entonces yo creo que va por ahí. Muy bien, Sandra, te agradezco mucho. Más o menos iba por ahí. Excelente, excelente. Digo, pues, posiblemente a lo mejor ya hayan leído hasta el libro, pero bueno, muy bien, Sandra. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario? Dice Liz E. Rodríguez, pues que siempre trates bien a tus semejantes porque nunca sabes de quién puedas necesitar. Excelente, Liz. Dice Shirley, pienso que si queremos miel debemos hacerlo con inteligencia y mucha cautela. Nada de agresividad porque saldremos perdiendo. Excelente, excelente. Estamos muy conectados en el tema y me parece muy bien. Si hay alguien más por ahí, adelante, si no, vamos a continuar, porque en efecto, vamos a hablar hoy particularmente es cómo vamos a dar puntapiés a la colmena. Y en este punto hablamos de la crítica, ¿ok? Muchas veces solemos nosotros criticar, hablamos, no des patadas al pesebre, diría mi papá Miguel, que anda por ahí. Exactamente, muchas veces solemos en nuestras relaciones humanas, en nuestra comunicación, mantener una idea de la crítica, ¿ok? ¿Qué te ha pasado o recuerda algún momento de tu día a quién o cómo has criticado a alguien? La crítica es inútil, eso es evidente, nos dice John Wanamaker, es un empresario que habla de la crítica, dice, la crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de importancia y despierta su resentimiento. Muy bien, interesante esta frase que nos da John Wanamaker, porque si tú te das cuenta, cuando tú critiques a alguien, lo que va a pasar es que generalmente una persona va a reaccionar. Ojo, y eso es importantísimo. Bueno, dentro del libro hay unos ejemplos que me llaman mucho la atención, pero, por ejemplo, habla uno de ellos que es uno de los asesinos, digamos, era un asesino a sueldo que estaba prófugo por la ciudad en Estados Unidos. Este hombre le decían el dos pistolas Crowley. Y entonces resulta que después de una gran persecución, el hombre fue atrapado y encerrado. Y entonces le preguntaron, oye, ¿y tú te sientes culpable por lo que hiciste? Mataste personas. De hecho, un momento en un auto llega un policía, le dice que qué estaba haciendo, saca su pistola, le da un balazo y luego sale de su auto y le da otros 6 balazos y mata a la persona. Dice, ¿tú te sientes mal por eso? Y dice, no, yo creo que hice lo que tenía que hacer, ¿no? ¿No? Entonces sí es muy curioso, ¿no? No sé si has visto casos, por ejemplo, de personas que criminales que digamos, han tomado decisiones incorrectas para perjudicar a otras personas y su respuesta es, bueno, pues no, me divertí, lo hice muy bien, yo creo que no hice nada malo, ¿no? O sea, y entonces nos damos cuenta que hay un particular punto aquí que hay que entender. Yo digo, a lo mejor estoy muy mal en esto, a lo mejor díganme, ayúdenme a saber si es cierto o no, pero hay un particular punto en el que entendemos a las personas que a veces no logran tener ese punto de autocrítica, de verse a sí mismos, de juzgarse a sí mismos. Y entonces, si tú llegas a una persona y le dices, es que tú estás mal, es que tú estás cometiendo un error, generalmente va a decir, yo no estoy cometiendo un error, ¿cómo crees? Y empezamos a romantizar, ¿no? Y decimos, no, lo que yo estoy, de hecho, ese es, ahora que estaba estudiando unos conceptos la llaman falacias, le llamas una falacia argumentativa. Lo que haces es romantizar el concepto. Es que tú robaste, yo no robé, solamente tomé prestado. Nada más, pero lo voy a regresar, ¿no? O es que el PRI robó más, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que muchas veces las personas van a justificarse ante la crítica. La pregunta es, entonces, ¿es innecesaria la crítica? ¿Ok? Nos decía este hombre, John Wanamaker, dice, bastante tengo convencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído convenientemente distribuir por igual el don de la inteligencia.
¿Ok? Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse, probablemente de censurarnos a su vez. Muy bien, la crítica es peligrosa, recuerden, ¿ok? Lastima el orgullo, hiere el sentido de importancia y despierta su resentimiento, ¿ok? Entonces, ¿vale la pena criticar? Esa es la pregunta. Nos dice Irma, sería como matar a la gallina de los huevos de oro. Así es, mi querida Irma. Entonces, digamos, creo que es un punto de conciencia personal de entender eso. ¿Vale la pena criticar? Y entonces nos decimos, ¿conoce usted a alguien a quien desearía modificar y regular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy en su favor, pero ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás, sí, y mucho menos peligroso. Ahí es donde está la trampa del ego. Nosotros generalmente al criticar, estamos dejando de vernos a nosotros mismos. Y ahí es donde está el juego del ego. ¿Sí se dan cuenta? Porque si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi patrocinador o en algún familiar cercano o en mi pareja o en mis hijos o en mi vecino, digo, estamos hablando vil y puro chismorreo, porque básicamente estamos hablando de otras personas que no eres tú. Y al hablar de otras personas que no eres tú, solamente pierdes el tiempo pensando en otras personas que no eres tú. Entonces, si no piensas en cómo mejorar tú, en esa acción simple y llanamente egoísta, es muy difícil que otra persona cambie. Y a veces en el afán de quererlo hacer cambiar, lo único que va a pasar es que se va a molestar y se va a justificar. ¿Vale la pena? Esa es la pregunta. ¿Vale la pena criticar? ¿Vale la pena estar ensañándonos con las personas, evidenciando sus errores? Interesante, ¿no? En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica, y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo, ¿ok? Entonces, ahí es donde me preguntas, Gibran, entonces, ¿qué debo hacer? Si no critico, si veo a alguien que hace algo que no me gusta, ¿qué hago, no? Entonces, pues tratemos de... Son dos materias nada más. Sí, dos materias por mes. Por ahí algunos que no cierran su micrófono y ya lo hicimos por ahí. Entonces, bueno, ya que hicimos esta pequeña pausa, ahí en el chat platiquen, ¿cómo les ha ido a ustedes con la crítica? ¿Cómo crean, cómo les ha funcionado o qué tan bien les ha funcionado estar criticando o estar hablando de otros o hablando de uno mismo? Muy bien, entonces me gustaría ahí saber qué experiencia han tenido con eso. Pero bueno, eso es un punto interesante, ¿no? Por ejemplo, y ahora, el punto es, bueno, dice Shirley, si yo cambio, todo cambia. En efecto, Shirley, digo no estamos hablando de una idea, pues como, pues medio vacía, ¿no? Estamos hablando de solamente a qué dedico el tiempo. Y bien, como lo comenté al principio, hablamos de la energía, ¿no? ¿En qué enfoco mi energía? ¿Enfoco mi energía en los demás o enfoco mi energía en mí, ¿no? Y ahí es donde está el reto. Muy bien, bueno, pues creo que se entiende un poquito más. Hay, de hecho, muchas historias, muchas formas de entender un poquito esta parte de la crítica, pero me parece que queda claro. Nos dice Confucio, por ejemplo, no te quejes de la nieve en el techo del vecino, cuando también cubre el umbral de tu casa. Muy bien, generalmente o muchas veces criticamos cosas que tienen que ver más con nosotros que lo que tiene que ver con la persona per se, o sea, por la persona en sí, ¿ok? Entonces dice Damaris que un buen lema es un juez por su casa empieza. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Cada vez que pensemos o dediquemos tiempo y energía en criticar a alguien, mi recomendación es, en ese momento piensa, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tienes tú de mí? Me decía una amiga, dice, ¿qué tienes tú de mí que tanto me molesta, no? Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas, de prejuicios impulsadas por el orgullo y la vanidad. Muy bien. Entonces, ahí es donde tenemos que entender por un poquito parte de la simpatía. A veces queremos buscar cambiar a las personas por la razón,
pero por ahí no va la cosa. Muy bien. A veces podemos solamente entenderlas, comprenderlas y amarlas. Muy bien. Está muy padre eso, ¿no? Muy bien. Entonces, por ahí háblenme, platíquenme qué les parece antes de ir a la siguiente parte, que es el gran secreto de tratar con la gente. Pero bueno, déjenme les comparto un poquito mi pantalla para verlos y platíquenme qué les ha parecido hasta este punto la parte de el entender un poquito a las personas, de entender que no es adecuado criticar, que al contrario solamente perjudica y daña las relaciones. Muy bien, entonces platícame, por ahí, por ahí. Muy bien, dice Damaris, preguntarnos, ¿mi crítica es constructiva, edifica o destruye? En efecto. A veces tratamos, y es curioso, y estoy, por cierto, leyendo otro libro por acá que me gusta mucho, que se llama Locura y Razón, que habla que a veces tratamos de llegar entablar relaciones por la razón. Y la razón, como dice un buen maestro, es la más prostituta de todas, ¿no? Dice, todos creen tenerla. Entonces, estamos hablando de que necesitamos llegar o entender a las personas por el amor, por la comprensión y la empatía. Muy bien. Dice mi señor Miguel Núñez que somos espejos. Muy bien, entonces ahí es donde está el juego que hay que jugar. No es el juego de la razón, es jugar el juego del amor. Muy bien, entonces, bueno, busquemos edificar, nos dice Beatriz, exactamente, y para allá vamos, mi querida Beatriz. Dice Irma, el dejar a otros salvar su dignidad en cualquier comentario. Claro, excelente. Muy bien, Irma, muy bien, Beatriz, Miguel, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a continuar con la siguiente parte, es nuestro primer punto, ¿se acuerdan? El segundo es el gran secreto para tratar con la gente. Ahora sí, pero dices, bueno, Gibran, ya entendí que no debo criticar, excelente, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a hacerle para no criticar? Bueno, solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar o a meditar en eso? Sí, solo un medio. Y es el hacer que el prójimo quiera hacerlo. ¿Ok? Recuerden, no hay otro remedio. O sea, ahora dices, ¿cómo hago para que alguien haga algo? Bueno, tienes dos maneras. La primera es ponerle una pistola en la cabeza y obligarla a hacerlo. Infundirle miedo. Muy bien, posiblemente lo haga. Pero la persona a quien estés obligando a hacerla va a entrar por el miedo y va a salir huyendo. Buscar la oportunidad de salir corriendo. ¿Ok? La otra manera para que alguien haga algo es hacer que él mismo quiera hacerlo. ¿Cómo puedo lograr esto? Entonces ahí es donde abro el chat. ¿Cómo tú crees que puedes lograr hacer algo? ¿O cómo puedes lograr que alguien desee hacer algo? ¿Ok? ¿Cómo quieres que alguien haga algo y que lo desee hacer? Muy bien. Vamos principalmente a entender un poquito acerca de las principales necesidades de las personas. Y ahí es donde viene el entender que en este medio necesitamos que las personas, pues digo, entender que las personas tienen ciertas necesidades. En esta pirámide, que es una pirámide muy famosa que ustedes conocen, es la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas. Todos tenemos necesidades, ¿ok? Entonces, y deseamos cumplirlas. Por ejemplo, la necesidad de alimentación, de descanso, de salud, de sexo, etcétera, ¿no? La segunda es la necesidad de seguridad, la necesidad de sociales, estamos hablando de desarrollo afectivo, la asociación, etcétera, la necesidad de autoestima y la necesidad de autorrealización. Nos dice William James que el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Y si te das cuenta, dentro de las principales necesidades humanas, la apreciación y el desarrollo afectivo es básico. También el de autorrealización. Entonces, de hecho, aquí en esta parte, nuestro querido autor nos menciona que si algunas personas tienen tanta sed de importancia, llegan a la demencia. Imaginemos los milagros que usted o yo podemos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia del otro lado de la demencia. Por ejemplo, en este caso, el autor nos cuenta una historia de una persona que estaba en un manicomio. Era una señora que ella deseaba tener necesidad de tener una familia, de casarse, de tener un hogar, de tener una vida tranquila, ¿no?
Pero al contrario de eso, no lo tenía. Su esposo no deseaba ni verla, ni comer con ella, no quiso tener hijos, no la tenía en buen lugar. Y por no poder cubrir esas necesidades, se volvió loca. Y entonces, pues obviamente entró al manicomio y de esa manera pues perdió total cordura, ¿no? Las personas tienen mucha sed de importancia y llegan a la demencia o podrían llegar a la demencia. Yo, bueno, ahí en esta parte, yo quisiera que ustedes me platicaran qué tanto piensan de esto. Yo hoy estoy pensando que este es un libro que se escribió en 1932. Se hablaba un poquito acerca de que en este concepto la gente nos está planteando el autor que tenemos que ayudarles a las personas a que entiendan el deseo de ser importante, ¿ok? El deseo de ser importante. Pero mi pregunta aquí es, ¿qué tanto es realmente entender el deseo de ser importante para que yo pueda hacer que una persona pueda, digamos, por su deseo, hacer las cosas que puedan ser mejor para su vida, ¿no? O que puedan hacer algo. Muy bien. Entonces, y lo ponemos en tela porque hablamos de no solamente el deseo de ser importante, sino el reconocimiento de sus habilidades y sus cualidades. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría que me platicaran un poquito ese tema. ¿Qué tanto consideras que una persona requiera realmente o solamente que escuche el deseo de su importancia o de ser importante o en efecto pueda hacer algo más? Muy bien, entonces platíquenme. Platíquenme. Dice Miguel Núñez, lamentablemente la crítica es destructiva, lastimamos a las personas. La que digo de los demás me lo digo. Muy bien, platíquenme. Entonces, bueno, en mi punto de vista, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, estamos hablando básicamente de algún concepto que hemos hablado, platicado mucho dentro pues de nuestras capacitaciones y todo eso, que es el principio de la edificación, que por ahí nos dijo Beatriz acerca de eso. El principio de la edificación es el principio de la, o sea, ¿qué pues básicamente para ustedes puede significar el principio de la edificación? Mejor lo pongo en la mesa para que ustedes me platiquen. Para ustedes, ¿qué representa el principio de la edificación? Muy bien, entonces ayúdenme por ahí, Edu, Gerardo, quien guste por ahí, échense a platicarme un poquito que para ustedes, ¿qué significa la edificación? Contraria a la crítica. Además, venga Edu, te escuchamos. Bien, la edificación pues construye el pensamiento, te hace tener mejor conexión y te crea un ambiente de afinidad de tal manera que te permite fortalecer el lazo de amistad, de relación y de ayuda. Entonces eso te lleva a que consolides una amistad con cualquier tipo de persona. Claro, así es. Así es, mi estimado Edu. Ahora, es importante y sobre todo entender el principio de la edificación al principio de la adulación, ¿ok? Es muy diferente. Pero mi querido Gerardo Rodríguez nos va a sumar un comentario. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Bueno, yo tengo por experiencia propia con mi hijo el mayor. Por ejemplo, él andaba en ciertos problemas y mientras más yo le criticaba lo que hacía o trataba de corregirle, más lo hacía. Llegó un momento en que empecé mejor a dejarlo, que por él solo cambiara y empezar a ver a decirles sus cualidades, decirles, ay hijo, qué bien te ves hoy, ya te noto como que andas mejor, y empezó a cambiar hasta que él dejó lo que antes, como que tanto iba a hostigarlo, a criticarle lo malo, empezaba a actuar y actuar más en eso. Entonces yo siento que mejor hay que buscar los atributos de las personas y solo ellos van a reconocer o vamos nosotros a aportar más, que en lugar de estarle achaque lo que está mal. Bueno, eso yo lo vi en experiencia con mi hijo. Excelente, muy bien, mi estimado Gerardo. Fíjate que por ahí hay una historia también que nos habla acerca de pues era un dueño, de un negocio y tenía una persona que pues se dedicaba a hacer la limpieza, ¿no? Del lugar. Entonces, resulta que al principio pues no dejaba exactamente tan limpio el lugar, quedaba más o menos, ¿no? Y entonces a veces había como una constante, no estás haciendo bien tu trabajo. Y si no haces bien tu trabajo, pues te corro, ¿no? Porque generalmente a veces recurrimos a la amenaza o al miedo. Pero
Cuando se entendió un poco el concepto, o cuando entendió esta persona el concepto, empezó, en lugar de llegar a amenazar, empezó a agradecer. Oye, gracias por tu trabajo. De verdad, agradecemos mucho todo lo que haces por nosotros, por mantener limpio el lugar, por tenerlo ordenado. Muchas gracias. ¿Y qué creen que pasó? La persona incrementó su productividad y se volvió más ordenada y tenía pues, la zona o su zona de trabajo mucho más limpia. Empezó a tomar iniciativas, empezó a llevar el café, empezó a llevarles a cosas que les necesitaban, etcétera, en sus ratos libres, y al final hasta les daba una tarjetita una tarjetita de Navidad, les daba unas tarjetitas también de aprecio hacia las personas que los rodeaban, y a su vez ellos respondían. Se dan cuenta del poder de la generosidad y el poder de la edificación. Ahí es donde entendemos que es necesario empezar a dejar de comunicarnos con violencia. Quiero recomendarles un libro, por cierto, por ahí, que es se llama Comunicación no violenta, precisamente. Y es una forma de entender cómo podemos empezar a trabajar con nuestra forma de comunicación. De hecho, es un hombre que se llama Marshall Rosenberg, quien lo planteó. Él es un hombre que ha ido a conflictos bélicos y ha entendido que la comunicación es vital para generar resultados en la vida, ¿no? Quiero leer algunos comentarios aquí y nos dice: edificar va de la mano con el efecto Pigmalión, dice Egli. Aplicando las redes de mercado es destacar características positivas, reales de una persona ante otra persona para que la persona pueda dejar entrar alguna idea o concepto a su vida. Exactamente. Estamos hablando de que no adular es exacerbar o sobreexagerar cualidades. Edificar es dar las cualidades reales a la persona y cada vez que se pueda poder hacerlas valer o enfatizarlas, ¿no? Y para, bueno, terminar esta parte, nada más ¿quieres nada más hacer esta? Ajá. Para terminar esta parte nada más es importante que para entender cómo poder trabajar con una buena comunicación con las personas, pues busquemos la edificación. Muy bien, ya estamos muy cerca del tiempo, entonces nos vamos a una tercera parte. Muy bien, a nuestra tercera parte del libro, que es, déjenme ver si hay algo más que tuve aquí por ahí. Me gustó muchísimo, se las voy a contar nada más. Resulta que había un joven que pues estaba en su escuela, ¿no? Es una historia padrísima, se las quiero platicar, espérense, aquí está. Entonces, este hombre se llamaba Stevie Morris. Él era ciego, y entonces Stevie Morris era un niño ciego que estaba en la escuela, y entonces su maestro le dijo: oye, Stevie, pues yo sé que tú no puedes ver, pero ¿me puedes ayudar a algo? ¿Me puedes ayudar a poder encontrar un ratoncito que está perdido en el salón? Porque yo sé que Dios te dio un extraordinario oído. Y entonces Stevie empezó a escuchar hasta que encontró el pequeño ratón. El maestro apreciaba el hecho de que la naturaleza le había dado a Stevie algo que ningún otro alumno tenía, para compensar la ceguera de sus ojos, pero esta fue la primera ocasión que Stevie sintió que se apreciaba la fineza de su oído. Ahora, años después, dice que ese acto de aprecio fue el comienzo de una nueva vida. Desde aquel entonces desarrolló su don del oído hasta volverse bajo el nombre artístico de Stevie Wonder, uno de los grandes músicos populares de la década de 1970. Entonces, esta historia me encanta porque nos damos cuenta que una adecuada edificación puede cambiarle la vida a alguien, porque resalta sus cualidades y entiende para lo que es bueno, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la adecuada edificación. Muy bien, y esta historia me fascinó de Stevie Wonder porque nos damos cuenta de cómo recuerda exactamente ese momento de su vida que le dio el salto a ser uno de los mejores músicos que conocemos. Muy bien, vamos a nuestro punto número 3, que dice, ¿quién puede hacer esto? Quien puede hacer esto tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Muy bien, entonces, bueno, ¿a qué creen ustedes que se refiera eso? Muy bien. ¿Ok? ¿A qué creen que se refiere a eso?
Quien puede hacer esto tiene el mundo entero consigo. Bueno, aquí nos dice, de modo que el único medio que disponemos para influir sobre el prójimo, ¿ok? El único medio para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Muy bien. Entonces, en el primer punto hablamos primero de no criticar. En el segundo entendemos que necesitamos edificar, ¿ok? Y en este último tercero, ¿qué podemos hacer? Hablar de sus necesidades y cómo conseguirlas, de sus deseos y cómo conseguirlos. Muy bien. La acción surge de lo que deseamos fundamentalmente y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos, ya sea en los negocios, en el hogar, en la escuela o en la política, es este. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Muy bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos entender como concepto? Ayúdenme ahí en el chat a entenderlo. Es cómo podemos entender como concepto esta parte. Entonces, si me lo dices en una sola palabra, es cómo podemos utilizarlo. Nada más que ya no me encuentro. Zoom, aquí está. Ok, nos dice, aplicando las redes, quizás se me desconecté, voy a hacer la oficina. Ok, no se vio mi pantalla, ¿verdad? Sí, discúlpenme. Creo que hice algo mal. No, Gibran, no se ve. Ok, pero me veía yo, ¿no? Sí. Eso es lo importante. A ver, ya lo puse aquí. Aquí está la frase. Ahí está. ¿Ya la ven? Ahora sí. Con razón no me salía la cosita de Zoom. Pero, muy bien. Entonces, es la acción de surge. Entonces, ¿cómo podemos entender en un concepto Platíquenme en el chat, abran su microfonín y díganme cómo lo ven. O sea, ¿qué piensan de esta parte? Hablamos de, ok, entendemos que no juzgamos, no criticamos, edificamos, y para lograr que una persona entienda algo o actúe de alguna manera, ¿qué podemos hacer? Lo que hacemos. Entonces, en este caso, nos habla de despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo, el mundo entero, tiene el mundo entero consigo. Exactamente, men. Muy bien. ¡Ah! Ok, entonces, exactamente nos dice Gerardo que es un para qué. Exactamente, ¿no? Entonces hablamos de que de entrada es entender. Digo, es curioso porque yo veo a Dale Carnegie y todavía sé que había cosas que no tenía muy claras o era desde su visión empresarial, pero yo veo que él tenía claro que las personas, para que puedan lograr actuar o hacer algo de manera voluntaria, deben entender cuál es su para qué, cuál es su razón de existir. Muy bien. Su ikigai. Exactamente. Y entonces, desde ese punto entendemos que ahí es donde la gente puede actuar. Si no tenemos claro cuál es el para qué o el deseo de esa persona, entonces no vamos a poder hacer nada. La persona no va a querer hacerlo. Y si se siente obligada a hacerlo, posiblemente lo haga 2 o 3 veces y hasta ahí. Muy bien, nos dice Damaris, es hacer de esto un arte para poder desarrollar nuestras habilidades, para convencer a las personas a entrar en rapport con ellas para lograr alcanzar el objetivo. Muy bien, Damaris. Dice Miguel, bueno, Leo dice pasión. Miguel nos dice lo importante es lo que nos mueve, lo que nos da sentido a nuestra vida. Shirley, las relaciones personales son la clave para la vida, las ventas. Si quieres vender mucho, debes conectar con el deseo de otra persona o cliente. Entonces, yo me acuerdo mucho de un buen amigo, ya hace muchos años estuvo por estos rumbos de Sankey, decía la regla, le llamaba la regla diamante. Dice, trata a los demás como quieran ser tratados. Decía, ¿no? Decía, dales o ayúdales a que las personas entiendan, comprendan cuál es su para qué y ayúdalos a llevarlo a ellos, ¿no? Llevarlo a ello. Muy bien, entonces el único medio que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. ¿Ok? Entonces, es básicamente, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos lograr que lo haga, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista, ese es el punto. ¿Cómo podemos lograr que esta persona pueda hacerlo? Y entendemos que lo queremos es
pues lo que queremos es entender su necesidad y ayudar a lograr. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Vamos a ver si tengo otra por aquí. Ok, entonces, nos dice, si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde el punto de vista, así como el propio. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Con la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo. ¿Ok? Y esto pues yo le llamo empatía, ¿no? Es una forma de entender la empatía, es apreciar el punto de vista del prójimo. Y así como, y empatarlo con tu propio punto de vista. Y desde ese punto van a encontrar una razón en común para poder lograr el resultado. ¿Ok? Nos dice Henry Ford. Si hay un secreto del éxito, no, pues es ese mismo. Es de Henry Ford la frase. Nada más que olvidé apropiársela. Muy bien, entonces, bueno. Y bueno, pues nada más para seguir con nuestro punto. Nos dice, el hombre que puede poner en lugar de los demás, el hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro, nos dice este hombre Henry Oversheet. Muy bien. Y bueno, también nos dice Owen D. Young, el hombre que se puede poner en el lugar de los demás. Perdónenme. El mundo está lleno de personas egoístas, aprovechadoras, de manera que los pocos individuos que sin egoísmo tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas. ¿Ok? El mismo Oversheet nos dice, primero despertar a la persona, primero despertar en la otra persona un deseo, un franco deseo. Quien pueda hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no, marcha solo por el camino. Y bueno, pues creo que ya tenemos básicamente nuestros 3 puntos, ¿no? ¿Cómo podemos entender el primero? De entrada, entender que no tenemos que criticar. La segunda es tenemos que edificar. Y la tercera es enseñarles, ayudarles a encontrar su para qué y ayudar a conseguirlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Entendiendo por qué lo quiere, por qué lo desea y empatarlo quizá con los míos. Y está padrísima esta frase que me encanta porque nos dice, no te vas a poder preocupar por el futuro si entiendes o si logras la habilidad de comprender el funcionamiento de la mente gracias a ponerte en el lugar de los demás. Muy bien, entonces bueno, vamos a concluir con la sesión del día de hoy. Y bueno, pues nada más en pocas palabras quiero volver a repetir estas 3 reglas para que sea como simple. Si tienes oportunidad, tómale una foto, dale un pantallazo, cualquier cosa y grábatelas ahí, mételas a tu mente como cisticerco, decía un amigo. Y bueno, para que te quede muy claro, ¿no? La regla número 1 es no critiques, no condenes, no te quejes, ¿ok? Regla número 2, demuestra aprecio honrado y sincero, ¿ok? Número 3, despierta en los demás un deseo, obviamente. Muy bien, y bueno, básicamente con eso logramos terminar nuestra sección, nuestra primera sección del día de hoy. Platícame qué te pareció. Miren, nos echamos rápido, yo sé que teníamos un poquito de tiempo, pero nos dice Shirley, las relaciones personales son una clave para la vida. No, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero bueno, así son las cosas con este libro de cómo ganar amigos e influir en las personas. Me parece un libro muy interesante. Quiero y deseo que podamos empezarlo con mucho, pues bien motivados, que podamos hacerlo con cierta disciplina, con cierto entusiasmo, para que pueda, pues de alguna forma ayudarte a entender cómo empezar a influenciar en las personas y hacerlo de manera simple. ¿Ok? Creo que aquí lo importante es, de entrada, hacer consciente, y creo que en este último ejercicio es, haz consciente momentos donde deseas criticar a alguien, porque se queda como en la mente, ¿no? Y dices, es que se lo quiero decir, ¿no? Y entonces, y a veces te queda tanto en la mente, y lo quieres decir y se lo quieres decir, pero es el juego o la trampa del ego que a veces te dice, sí, suéltalo, si no lo sueltas te lo vas a quedar guardado, ¿no? Y entonces estás ahí jugando contigo mismo, con tu vocecita interna que te traiciona, y entonces no te deja entender que criticar no te lleva a ningún lado, pero sí edificar, pero sí ayudar a encaminar a una persona que amas hacia el cumplimiento de su para qué. Muy bien, quiero agradecerles mucho por su tiempo, quiero agradecerles por su espacio, gracias por estar conectados, sé que es un poco tarde, para Gerardo pues no, porque creo que son 2 horas menos, entonces por ahí son como 7:30, ¿ven? pero pero bueno, la verdad es que agradezco mucho el tiempo que se toman para poder conectarse, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado,
Y bueno, pues la próxima semana vamos a hablar de este mismo libro. Vamos a ver la segunda parte, que es 6 maneras de agradar a los demás. Haga esto y será bienvenido en todas partes. La segunda es una manera de causar una buena impresión, una manera fácil de convertirse en un buen conversador y cómo interesar a la gente. Muy bien, les deseo muy linda noche. No sé si andas, Alfonso, por ahí para querer decir algunas palabras finales. Ya te vi, ya te vi. Aquí estoy. ¿Cómo están todos? Aquí se cayó el cielo. Se nos fue la luz. Y ya no pude entrar a tiempo, pero ya entré a la media, pero entré. Así que también el doctor Alejandro Berra, creo que por allá está la lluvia intensa, ¿verdad, mi querido doctor? Está tremenda aquí los rayos y centellas. Y eso pues quiere decir que va a haber muchas bendiciones de lo alto. Así que esta semana se abre Perú ya oficialmente el sábado 4. Así que el doctor Alejandro Vera está feliz porque tiene un grupazo allá tremendo. Y los que no tienen grupo allá es porque no han hecho un movimiento de redes sociales como lo hizo el doctor Vera. Y eso tiene que ver a ser amigos. Hay que romper fronteras. ¿Qué libro estamos tratando el día de hoy? Es un librazazazo. Es un tesoro, es más que un diamante, la verdad. Es la Biblia de las relaciones humanas. Imagínense, muchos me dicen, y doctor, ¿por qué te hiciste diamante en 2 meses? Pues porque me gusta hacer amigos. Y como dice la canción, yo quisiera tener 1,000,000 de amigos. Todavía me faltan. Y eso es lo más bonito. Fíjense, algo que estaba yo aprendiendo de este maravilloso libro, es de que cuando tú logras la amistad de las personas, es la mejor riqueza que te puedes llevar. Puedes tener todas las millonadas del mundo, pero si estás solo, ¿de qué te sirve todo el dinero del mundo? O sea, ¿cuánta gente tiene montones de dinero, pero están solos? No tienen amigos, tienen miedo de que los vayan a asaltar, tienen miedo de que los vayan a secuestrar. ¿Y cuántas personas están con miedo cuando hay dinero? No hay algo tan grande como tener salud, tener amigos, y el dinero viene por añadidura. Cuando tú tienes amistades, yo como loco dije, pues voy a hablarle a mis amigos, ¿no? A mis pacientes, que siempre me gusta hacerlos amigos, a mis compañeros de trabajo de años, y dije, vámonos, el que quiera, véngase. Yo le comparto porque yo quiero que tú tengas esta bendición, y es una gran bendición poder compartirle Sankey. Aquí mi amigo Gerardo Martínez es un gran amigo. Lo que hace es compartir con amor. Y a veces se les hace difícil a las personas decir, pues es que está difícil. Ahorita, hace un rato estaba hablando con un doctor y dice, es que, pues yo voy a empezar con mi familia, pero no sé, estaba bien inseguro de poder compartir esto allá en Zacatecas. Y la verdad yo le dije, pues si es algo tan simple, ¿por qué lo complicas? Es que necesito tener más información, más capacitación. No, pues si lo que tú tienes es ese gran carisma, sácalo, explótalo. Y no te pongas limitantes. La gente que dice, ay, es que no puedo, pues es que tienen que romper esa coraza que tenemos allá adentro para poder edificar, construir amistades. Por eso la edificación es fantástica. No hay otra cosa más bonita que puedas tener en tu equipo que esa comunicación, como hoy la acaba de explicar maravillosamente Gibran. Yo quiero felicitar mucho a Gibran porque lo ha hecho espléndidamente, una presentación bastante muy buena, para que podamos captar la esencia de lo que es este mensaje. Y lo primero que dice la gente, pues es criticar, ¿a poco no? Si yo les contara cuánta gente me ha criticado, no solamente en Sankey, sino desde hace muchos años, son muchísimas personas. Pero yo repelo todo eso, ¿eh? Porque sí, sé que muchos me critican y hablan y dicen, pero eso es como las opiniones, solamente sirven para una cosa, para nada. Una crítica de ese tipo no te sirve para nada. Así que no tienes por qué preocuparte si alguien te va a decir sí o no. O sea, te van a decir solamente 2 cosas, sí o no. Y es más probable que te digan sí si tu actitud es brillante, si tu amistad es sincera, si vas a romper esa roca que te están poniendo enfrente y llegas al corazón. Ese es el mensaje, que podamos realmente hacerlo, porque este libro, de verdad, y la recomendación de este autor es que no te despegues de la lectura. Algo que a veces hacemos. Empezamos a leer un libro, lo saltamos, dice, tienes que leer todo. Así que no se lleven nada más la finta de que esta plática ya nos dio todo, sino tienes que analizarlo. Dice, aunque sea que lo leas una vez,
pero que lo leas bien, que lo medites, que lo lleves a tu ser. Y entonces, luego entonces vas a descubrir la magia de este libro, de cómo es que hay tanta gente, porque este hombre, Carnegie, analizó las mentes de muchas personas, así como lo hizo Napoleón Hill. Él estuvo así deshebrando todos los éxitos de mucha gente rica, y esas gentes tenían estos principios de hacer las cosas con amor, de hacer las cosas viendo el interés de los demás. Y eso que acaba de mencionar, precisamente de ser empático, eso es fundamental, de ir diciendo nosotros, no decir yo, porque eso es ser muy egoísta. Tenemos que ir juntos, tenemos que ir en equipo, vamos todos, vamos con todo, ¿sí? No decir eso es todo, porque pues eso no es todo. O sea, tenemos un todo para hacer, es decir, con toda la energía, con toda la actitud, y hacer que las cosas sucedan. Pero van a suceder en equipo, no como ese doctor que me dijo alguna vez, tú y yo nada más vamos a encargarnos de Puebla, no le vamos a dar este secreto a nadie más. Le dije, doctor, tenemos 6 millones de habitantes, el doctor Verla no hubiera conocido esta tecnología, ¿verdad? Le dije, estás loco, ni en 7 vidas nos alcanzarían para hacer esta misión. Y yo lo primero que hice fue lo contrario de lo que él me recomendó. Y lo que está haciendo Gerardo, lo que está haciendo Eduviges, el doctor Alejandro Verla, está rompiendo fronteras. Gerardo también está rompiendo fronteras. Ya tiene gente en Colombia. El otro Gerardo tiene gente ya en Estados Unidos. Y todo se está multiplicando. Eso es la maravilla de poner en práctica estos principios que son eternos, que nunca van a cambiar. Este libro trae esos principios. Si hay alguien que fue inspirado de lo alto para hablar de las relaciones humanas, fue este hombre. Por eso a mí no me gusta chocar, no me gusta pelear, no me gusta confrontar. Es mejor sumar. Si alguien te dice, no, es que esto no sirve, eso no es cierto, tú suma y busca los elegidos. Busca los que realmente tienen ese sentido de estar abiertos al conocimiento. Esa tecnología es para esa gente. Y hay mucha gente. Lo que pasa es que si tú estás todavía ahí dudando, pues vas a traer gentes que duden. Si tú estás criticando, pues vas a traer gente que critique. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, tú tienes que tener la empatía y vas a traer gente empática. Tienes que poner en práctica la edificación y vas a recibir gente que te va a edificar muy bien. Desafortunadamente no todos van a decir sí a Sankey, o no todos van a ser tus amigos. Yo por eso les decía la otra vez, a ver, dígame, amigos con sus manos, ¿cuántos amigos tienes que darían la vida por ti, que harían todo para que tú pudieras crecer y progresar? Y fíjense que hay unos que se quedaron sin nada, ¿sí? Es difícil contar con alguien así. Por eso lo más valioso, la riqueza más grande es tener esos amigos. Y ahorita que estamos aquí, 27 personas, salieron algunos que estaban, yo los invito a que los que estamos aquí podamos ser amigos, de verdad, y que multipliquemos la amistad, que podamos, más allá de la tecnología, más allá de lo que es el negocio, que podamos ser amigos sinceros, podamos confiar entre nosotros, ¿verdad? Que si hay algo que realmente necesitemos, que pidamos ayuda, que tengamos esa confianza. Y si hay algo que ustedes quieren aportar, como siempre les hemos dicho, el que quiera aportar, que quiera compartir, adelante, levanten la mano, digan, yo quiero aportar, yo quiero participar, yo quiero dar también. Porque eso es lo bonito, y eso es lo que a veces me llena de tristeza, que muy pocos son los que son escogidos o se escogen a sí mismos para poder aportar. Y eso pues no nos lleva a resultados exitosos. Ojalá y entre ustedes, ¿verdad?, tengan la confianza de que podamos abrazarnos, tener esos lazos. Digo, no podemos hacerlo físicamente todos, aunque con Sankey sí podríamos hacer, pero desafortunadamente esta pandemia sigue ahí y hay que cuidarnos. Pero la forma de hacerlo, extender el amor, va más allá de un abrazo. Hay quienes hasta se dan un beso y es hipocresía, ¿verdad? O se abrazan y es un abrazo que ni se siente. Que tengamos ese abrazo tal y como lo dice este autor, y que podamos realmente conectar y que podamos llevar nuestros sueños más allá. Ese es el propósito de este libro. Por eso el que lee este libro y lo aplica va a tener éxito en su vida, va a ser feliz,
Ni siquiera va a tener en su mente y en su corazón cosas que le quiten el sueño, cosas que va a estar feliz esa persona. Y a los primeros que tengamos frente a nosotros, pues tenemos que llevarles esa felicidad. A nuestra familia, a nuestros hermanos, nuestros amigos. Esos son los prójimos que decía el mandamiento. Ahí está el mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es uno de los mandamientos fundamentales. Solamente hay que aplicarlo. Lo que pasa es que la gente, pues ya hasta se los olvidaron los mandamientos, ¿verdad? Yo les pregunto a las personas, a ver, dime los 10 mandamientos. 10, nada más son 10. Y ya no pueden ni uno, vaya. Y por eso se resumieron en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué filosofía tan maravillosa de enseñar la vida. La filosofía de la vida está resumida en eso. Por eso tenemos que ser amadores de esta filosofía, que practiquemos esto, que lo llevemos hasta el más recóndito de nuestra red, que no se nos olvide que ese que es el que está en la generación número 100, también necesita acompañamiento. Por eso me encanta poder ayudar a las personas que están lejos. Gerardo está hasta Utah y no importa, hemos capacitado a su equipo desde allá, no nos importa. Ya, ahora sí, ya se hizo noche, pero fíjense, hace un ratito tenía luz. Fíjense cómo la distancia, ¿verdad? Allá tenía luz hace unos minutos cuando aquí ya estábamos en oscuras. Pero el sol llega para todos. La luna llega para todos, las estrellas igual. Y somos parte de ese firmamento. Somos parte de ese estelar. Y ustedes son las estrellas que tienen que brillar. Y tenemos que brillar juntos. Así que vámonos pa'lante hasta el diamante y sin temor hasta el embajador Corona. Estos principios nos van a llevar lejos. Así que gracias, Gibran, muchas gracias. Gracias a todos.